¿Qué harías si la persona que acabas de echar a la calle estuviera protegiendo un secreto que podría cambiar tu vida para siempre? Él no lo supo, hasta que ya era demasiado tarde. Aquella noche, la tormenta no era solo del cielo, era también del alma. Las gotas repiqueteaban contra el tejado como si anunciaran un presagio antiguo, uno que venía caminando descalzo desde muy lejos. Ella cruzó el umbral empapada, con el cabello pegado al rostro y los labios apretados, sosteniendo algo contra su cuerpo con una fuerza que no era solo física, era casi sagrada. Ni una palabra. Ni un saludo. Ni una súplica. Solo el chirrido de la puerta al cerrarse detrás de ella, y el olor a tierra mojada invadiendo la casa. Él la miró desde el otro lado del salón. Su presencia, como un cuchillo en la costilla de la memoria. No debía estar allí. No después de todo lo que había pasado. Y sin embargo, allí estaba. Sus ojos no pedían perdón. Tampoco explicaciones. Pero su silencio, ese silencio, era como un grito antiguo que dormía en las paredes de esa casa. Y justo cuando pensó en preguntar qué hacía allí, el trueno iluminó su rostro, y lo que sus manos intentaban ocultar bajo el abrigo. Un bulto. Pequeño. Envuelto con tanto cuidado que parecía más importante que su propia vida. Él frunció el ceño. Dio un paso hacia ella. Y entonces, sin previo aviso, fuera de mi casa. Rugió como si echara a un fantasma que había vuelto del pasado. Ella no se movió. Pero su brazo izquierdo tembló. Y fue allí cuando algo, apenas visible, resbaló desde su abrigo hasta el suelo mojado. Un trozo de tela, o el comienzo de un secreto que podría cambiarlo todo. El trozo de tela descendió lentamente, como si el tiempo mismo se negara a que tocara el suelo. Un pañuelo sencillo, sí, pero en su esquina, ese hilo azul. Ese bordado que temblaba como una firma olvidada. Él se agachó sin pensar. Lo recogió con dedos temblorosos, como si fuera una reliquia, o una carta escrita con sangre. Era imposible. Ese pañuelo no debía existir. Lo había visto arder. Lo había dejado atrás. Lo había traicionado. La inicial C brillaba apenas bajo la luz de la lámpara, mojada por la lluvia pero viva, como una chispa de otro tiempo. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, sin mirarla, apretando el pañuelo entre los nudillos. Ella bajó los ojos. No respondió. Pero la tensión entre ambos era una cuerda a punto de romperse. Un recuerdo se filtró como humo en su mente, la noche del incendio, los gritos, la promesa que juró nunca romper, y la mujer que desapareció entre las sombras con ese mismo pañuelo en la mano. El silencio volvió a la sala, espeso como niebla. Y entonces, desde dentro del abrigo, ella sacó un pequeño envoltorio envuelto en retazos. Sus manos lo sostuvieron con ternura. Sus ojos, con una mezcla de miedo y decisión. Él no sabía si dar un paso adelante, o correr hacia la puerta. Pero lo que estaba a punto de salir de ese bulto, no solo cambiaría esa noche, sino también todo lo que creía saber sobre su pasado. ¿Te atreves a ver lo que escondí todo este tiempo?, susurró ella. Y al soltar el primer nudo del envoltorio, algo brilló entre las capas de tela. La tela cayó en silencio, como si respetara o temiera lo que estaba por revelarse. Y entonces, allí estaba, un pequeño relicario de plata, tan antiguo como los suspiros que llevaban años atrapados en ese lugar. El metal tenía cicatrices del tiempo, pero aún brillaba como si lo protegiera algo más que recuerdos. Él lo reconoció en el acto. No por el diseño, una filigrana en forma de cruz, sino por lo que había dentro. Cuando ella lo abrió con delicadeza, el crujido de la bisagra sonó como una herida abriéndose. Dentro, un retrato. Dos rostros, el suyo, y el de una mujer que llevaba años muerta. ¿Muerta, o no? Esto no puede ser, susurró él, como si las palabras fueran demasiado pesadas para decirlas en voz alta. El aire en la sala cambió. Era como si una presencia invisible acabara de entrar. Como si los fantasmas, esos que fingimos no ver, decidieran que ya era hora de hablar. Ella lo observó sin pestañear. No con rabia. No con pena. Sino con una calma peligrosa. Como quien ha esperado demasiado para decir la verdad. Este relicario no es mío, dijo. Me fue entregado, con una carta. Él dio un paso atrás. El suelo parecía inclinarse bajo sus pies. Sabía de quién era ese relicario. Sabía qué carta era esa. Y sabía también lo que había hecho para que ambas cosas desaparecieran del mundo.
Pero no sabía cómo era posible que esa mujer, después de tantos años, hablara, a través de otra. Ella sacó el papel doblado de su bolso. El sobre estaba sellado con cera roja, y en él, el mismo símbolo del relicario. No lo he abierto, añadió. Me dijeron que solo tú podías leerlo. Y cuando colocó la carta sobre la mesa, el viento se coló por la ventana como un susurro del más allá. La llama de la vela tembló cuando él rompió el sello de cera. La carta, aunque amarillenta por el tiempo, tenía una tinta tan viva que parecía haber sido escrita esa misma mañana. La caligrafía era inconfundible, elegante, curva, casi como si bailara entre las líneas. Y con cada palabra, su rostro se descomponía poco a poco, como si los años que había enterrado en el silencio volvieran uno por uno a reclamar lo suyo. Si estás leyendo esto, es porque el secreto ya no puede vivir oculto. Tú y yo hicimos un pacto. Uno sellado bajo la lluvia, y con nuestras lágrimas mezcladas en la tierra. Él se aferró al papel como si se le fuera a escapar. Las imágenes volvieron de golpe. La tormenta. El campo detrás de la casa de piedra. Ella, con las manos temblando, enterrando algo. Él, con los ojos cerrados, jurando no decir jamás una palabra. Un pacto sellado no con sangre, sino con culpa. La carta seguía: yo cumplí mi parte. Lo protegí. Lo escondí. Pero ahora te toca a ti cumplir la tuya. ¿Proteger qué? Murmuró él, apenas con voz. Ella, la mujer del relicario, lo miraba como si ya supiera la respuesta. Pero no habló. Solo deslizó una pequeña caja sobre la mesa. Estaba cubierta por una tela bordada con hilos dorados. Y cuando él la quitó, un aroma antiguo, a madera encerrada y perfume marchito, llenó el aire. El contenido lo dejó sin aliento, un pequeño zapato, de niño. Demasiado familiar. Demasiado intacto. Demasiado imposible. Su mente se tambaleó. ¿Qué podía significar eso? ¿Era real? ¿Era una advertencia? ¿Un recordatorio? Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, ella habló por fin. Me dijeron que el zapato fue lo único que quedó. Lo demás, está donde tú dijiste que nunca mirarían. Y en ese instante, una idea cruzó su mente como un relámpago. El baúl de la buhardilla, ese que juró no volver a abrir. Las escaleras crujieron bajo sus pasos, como si protestaran por cada recuerdo que se atrevía a despertar. Subió despacio, como si su cuerpo supiera lo que su mente aún se negaba a aceptar. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes densas, y un trueno lejano rompió el silencio justo cuando abrió la puerta de la buhardilla. El polvo danzaba en el aire, y el olor a madera vieja mezclado con humedad casi lo hizo retroceder. Pero ahí estaba, el baúl. El mismo que había cerrado años atrás, con una llave que dijo haber perdido. Y sin embargo, hoy, la tenía en el bolsillo. Giró la llave. Un clic seco. El tiempo se detuvo. Dentro, todo estaba como lo había dejado. Papeles, libros, una manta tejida por su madre. Justo debajo, cuidadosamente doblada, una pequeña camisa blanca. Era diminuta, de lino fino, con botones de nácar. Y en el lado izquierdo, una mancha oscura, irregular. No era barro. El color había cambiado con los años, pero él lo reconoció de inmediato. Su aliento se cortó. ¿Por qué guardaste esto? Susurró para sí mismo, como si esperara que el baúl le respondiera. Pero en vez de respuesta, algo cayó entre los pliegues de la manta, una medallita de plata, con una inscripción en la parte de atrás. Un nombre. Y una fecha. La fecha coincidía con una que había intentado olvidar, la del día en que todo cambió, el día de la desaparición, el día del llanto que retumbó en los pasillos, y que todos fingieron no haber oído. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. ¿Podía ser que todo aquello no hubiera terminado esa noche? ¿Podía ser que alguien más supiera lo que él pensó que había enterrado en el silencio? Apenas tuvo tiempo de procesarlo, cuando un golpe seco resonó en la planta baja. Bajó de un salto, el corazón desbocado. Y allí, en la puerta, un sobre sin remitente, deslizado por debajo. En su interior, una foto. Borrosa. Antigua. Pero no había duda. El niño en la imagen, vestía la misma camisa. Y al fondo, desenfocado, aparecía el mismo. La imagen temblaba ligeramente entre sus dedos, no por el frío, sino por algo más difícil de nombrar, esa sensación helada que trepa por la nuca cuando lo imposible toma forma. La foto era pequeña, casi opaca,
como esas que se revelaban en los años 80. Pero allí estaba él. Inconfundible. Joven, el cabello algo más largo, la misma cicatriz en la ceja izquierda, y esa sonrisa. Una sonrisa que ya no recordaba haber usado. Al frente, un niño con ojos grandes, detenido en el instante en que corría hacia la cámara. Llevaba la camisa manchada. Detrás, entre las sombras del jardín, él, congelado en un gesto amable, casi paternal. Pero no había niños en su vida en ese entonces. No podía haberlos. Giró la fotografía. Nada. Ni fecha, ni nombre. Solo una marca tenue, como si algo se hubiese borrado con una lágrima seca. Y entonces, la voz de la vecina rompió el silencio, llamándolo por la ventana. Don Ernesto. ¿Está usted bien? Acaban de dejar otro sobre en su buzón. Corrió hasta la entrada. El sobre era más pesado esta vez. Y dentro, no solo había papeles, sino algo más. Una llave. Antigua, con el metal ennegrecido por el tiempo, y una etiqueta colgando de un hilo desgastado. Habitación 3, Pensión El Sauce, pero Ernesto nunca había estado en ninguna pensión con ese nombre. O al menos, eso creía. Lo que no sabía era que esa llave lo llevaría a un lugar donde los relojes estaban detenidos, y donde alguien había guardado durante años una libreta con anotaciones detalladas. Sobre él. Sobre cada paso que había dado. Y sobre una promesa, que juró cumplir, aunque ya ni siquiera recordaba haberla hecho. ¿Quién lo había seguido tanto tiempo? ¿Y por qué justo ahora todo empezaba a salir a la luz? Pero mientras pensaba eso, una figura al otro lado de la calle lo observaba desde un coche detenido. Motor apagado. Luces bajas. Y lo más inquietante. Parecía tener la misma sonrisa que él llevaba en la foto. La lluvia caía con una monotonía casi hipnótica, repiqueteando contra la visera metálica que aún colgaba sobre la entrada de la pensión. El Sauce, decía el letrero, aunque parte del dorado ya se había descascarado. El edificio parecía detenido en el tiempo, como si el reloj de la fachada se hubiese negado a marcar otro segundo desde aquella noche olvidada. Ernesto tragó saliva. La llave en su mano pesaba como plomo. Miró hacia los lados. La calle estaba vacía, salvo por un gato negro que lo observaba desde una repisa, inmóvil, como si lo estuviera juzgando. Dio un paso. Luego otro. La madera del pórtico crujió bajo su peso, que no era solo físico, sino también emocional, cargado de preguntas sin respuesta. La puerta cedió con un chirrido sordo, como un suspiro contenido durante demasiado tiempo. El vestíbulo estaba cubierto de polvo, pero algo en el aire no cuadraba. No olía a abandono. Olía a lavanda. A sábanas limpias. A presencia reciente. Y allí, justo detrás del mostrador, una campanilla. Al tocarla, el sonido resonó demasiado fuerte para un lugar vacío. ¡Cling! Y entonces, algo aún más extraño, un cuaderno de registros abierto. Con una sola firma reciente. Ernesto Díaz, habitación 3. El corazón le dio un vuelco. Él no había escrito eso. Al menos no que recordara. Pero la letra, era la suya. Y al fondo del pasillo, una puerta se abrió con un leve crujido. Sin viento. Sin manos visibles. Solo el sonido, y la oscuridad que lo llamaba desde el umbral. Al cruzarla, no encontraría una simple habitación. Encontraría un retrato, colgado justo encima de la cama. Y en el retrato, una mujer. Una mujer que él había soñado muchas veces. Pero que jamás había visto despierto. Y junto al marco, una nota garabateada con apuro. Ella sabía que vendrías. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué su rostro parecía estar en otros lugares que Ernesto ni siquiera había visitado aún? Pero antes de que pudiera acercarse, algo en el suelo lo hizo retroceder. Un objeto, que no debía estar ahí. Un zapato infantil. Pequeño, embarrado, y con algo cosido en su interior. Un nombre. Un nombre que no era el suyo. Pero que lo hizo temblar como si lo fuera. Ernesto se quedó paralizado, mirando fijamente aquel espejo polvoriento colgado en la pared del pasillo. A simple vista, era solo un marco antiguo, de madera agrietada y metal ennegrecido por los años. Pero algo en su reflejo no encajaba. No era su rostro lo que devolvía. O al menos, no su rostro de ahora. Allí estaba él, sí, pero más delgado, con las sienes grises, los ojos cargados de una tristeza que aún no conocía. Y junto a él, una niña de cabello oscuro y rizado, con un vestido rojo y una mirada profunda,
como si supiera más del mundo de lo que debería a su edad. ¿Quién eres?, susurró Ernesto, sin saber si hablaba con el espejo, con su reflejo, o consigo mismo. La imagen no respondió. Pero la niña, en el reflejo, levantó la mano y le señaló algo detrás de él. Ernesto giró lentamente. Nada. Solo el pasillo, la luz mortecina, el silencio. Pero al volver a mirar el espejo, ya no había reflejo. Solo oscuridad. Una niebla espesa invadiendo el cristal desde los bordes, como si estuviera siendo cubierto por dentro. Y entonces, palabras, escritas sobre el vidrio empañado, debiste recordar antes. Ernesto retrocedió, el corazón golpeando contra su pecho como si quisiera escapar. En ese instante, el silencio se rompió con un sonido seco, un golpe de madera, proveniente del piso de arriba. Como si una puerta se hubiese cerrado de golpe. O, se hubiera abierto. El aire en la pensión cambió. Ya no olía a lavanda, sino a tierra húmeda. A cosas viejas. A secretos desenterrados. Subió los peldaños sin pensarlo. Cada crujido de la escalera era como una advertencia. Pero no se detuvo. Porque lo que había visto en el espejo, ya no podía olvidarlo. Y justo cuando alcanzó el último peldaño, algo se deslizó bajo sus pies, un sobresellado con cera roja. Sin dirección. Solo 3 palabras escritas con tinta negra. ¿Para cuándo vuelvas? ¿Volver? ¿De dónde, si aún no había salido? Y antes de que pudiera abrirlo, el reloj del vestíbulo, que llevaba años sin funcionar, marcó una hora imposible. 3:33, y en la habitación del fondo, una caja de música comenzó a sonar, como si alguien, o algo, lo estuviera esperando desde hace mucho. ¿Quién dejó el sobre? ¿Quién era la niña del espejo? ¿Y por qué ese nombre seguía apareciendo en cada rincón? El eco tenue de la melodía recorría la casa con un ritmo hipnótico, como un susurro que se negaba a desaparecer. Ernesto, con el sobre en mano, caminó hacia la habitación del fondo, donde la caja de música parecía tener vida propia. La madera pulida brillaba bajo la luz tenue, y cada giro de la manivela despertaba notas cargadas de nostalgia y misterio. Al abrir la tapa, encontró algo más que un simple mecanismo, un pequeño compartimento oculto, apenas perceptible, que guardaba una llave antigua y oxidada. Aquella llave no era común, parecía haber soportado siglos de secretos y promesas olvidadas. ¿Para qué abriría esta caja una llave tan antigua?, pensó, mientras su mente intentaba tejer conexiones invisibles entre la niña del espejo y aquel objeto. El papel del sobre se asomaba entre sus dedos, con esas 3 palabras que lo seguían como un eco lejano. ¿Para cuándo vuelvas? El aire en la habitación se volvió denso, cargado de una tensión que parecía detener el tiempo. Ernesto sintió que debía buscar el lugar que esa llave abría, una puerta que podría revelar verdades que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Pero antes de que pudiera actuar, un ruido sordo retumbó detrás de la pared. Algo se movía, latente, esperando ser descubierto. Mientras sus dedos temblaban, entendió que la historia apenas comenzaba, y que aquel objeto guardaba el umbral hacia un pasado que clamaba por salir. ¿A qué abriría la llave? ¿Qué secretos esperaba la casa, silenciosa y antigua, para ser revelados? El siguiente paso lo llevaría más profundo en ese misterio que ya no podía ignorar. Con la llave antigua en la mano, Ernesto recorrió la habitación con pasos cautelosos, cada crujido del suelo parecía avisarle que no estaba solo. Sus ojos buscaron sin cesar hasta que algo llamó su atención, un retrato enorme colgado en la pared, cubierto por una fina capa de polvo y años. La pintura mostraba a una mujer de mirada firme y melancólica, envuelta en un vestido antiguo que parecía susurrar historias. Algo en ese cuadro no encajaba. La madera alrededor parecía demasiado nueva, como si escondiera un secreto tras ella. Sin pensarlo, Ernesto deslizó la llave en una pequeña cerradura que apenas se notaba en el marco. Con un clic suave, el retrato se movió hacia un lado, revelando una puerta oculta, cubierta por sombras y misterio. Al abrirla, un olor a humedad y antigüedad lo envolvió, y un pasillo angosto se extendió hacia la oscuridad, iluminado apenas por la luz que escapaba de la habitación. Mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra, una voz susurrante parecía deslizarse entre las paredes, pronunciando palabras apenas audibles. «Nunca olvides la promesa que hiciste». Ernesto tragó saliva y dio el primer paso en aquel túnel oculto, sin saber que cada paso lo acercaba más a una verdad que cambiaría todo lo que creía saber. ¿Quién fue la mujer del retrato? ¿Y qué promesa había quedado sellada en ese escondite? Adentrándose en el pasillo oscuro,
Ernesto encontró al final una pequeña mesa cubierta de polvo, sobre la cual reposaba un sobre amarillo y frágil, como si hubiera sobrevivido a una tormenta de años. Con manos temblorosas, lo tomó y desdobló una carta escrita con una caligrafía delicada, casi poética, pero cargada de desesperación. Las palabras hablaban de un amor oculto, un romance prohibido entre dos almas destinadas a encontrarse pero separadas por barreras sociales y silencios impuestos. La voz en la tinta narraba encuentros furtivos bajo la luna, promesas al borde del olvido y la amenaza constante de un secreto que podía destruirlo todo. Pero lo más inquietante no era el amor, sino la última línea, una advertencia velada que hablaba de una traición que nadie esperaba y que estaba a punto de cambiarlo todo. Ernesto sintió como el peso de esas palabras se clavaba en su pecho, y comprendió que la verdad que buscaba no solo era un eco del pasado, sino una sombra que aún acechaba en el presente. Mientras la penumbra parecía susurrar a su alrededor, un sonido distante rompió el silencio, un crujido que anunciaba la llegada de alguien más, alguien que no quería que esos secretos vieran la luz. ¿Quién era el destinatario de la carta? ¿Y qué traición se escondía tras el amor prohibido? Ernesto apenas había guardado la carta cuando un leve susurro de pasos hizo eco en el pasillo, retumbando como un latido acelerado en la quietud de la noche. El aire se volvió más denso, y la sombra de una figura apareció al final del corredor, como una silueta que parecía surgir del mismo misterio que envolvía la casa. Con el corazón latiendo a mil, Ernesto se preparó para lo inesperado. La figura avanzó lentamente, y a medida que la luz le rozaba el rostro, reconoció unos ojos que había visto solo en viejas fotografías, los de Elena, la mujer de la carta. Ella lo miró sin miedo, pero con un brillo en la mirada que hablaba de secretos guardados y de decisiones que cambiaron destinos. «No debiste venir hasta aquí», murmuró con voz suave pero firme. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Pero Ernesto, impulsado por una mezcla de curiosidad y coraje, sabía que debía ir más allá. Y entonces, alzó la vista hacia un antiguo retrato que colgaba en la pared detrás de Elena. Allí, escondido tras el marco, un pequeño compartimento parecía esperar ser descubierto. ¿Qué ocultaba ese compartimento? ¿Y por qué Elena había vuelto después de tantos años? Con manos temblorosas, Ernesto se acercó al antiguo retrato que Elena había señalado. La madera crujió bajo sus dedos cuando descubrió un pequeño pestillo oculto, casi imperceptible a simple vista. Al abrirlo, un suspiro pareció escapar de la pared misma, como si el tiempo guardara ese instante con celo. Dentro del compartimento, reposaba un objeto envuelto en un paño gastado, una caja pequeña, tallada con símbolos que recordaban a viejas leyendas familiares, y un medallón de plata que reflejaba la luz de la tenue lámpara con un brillo misterioso. Elena lo observaba con una mezcla de nostalgia y temor. Sabía que ese medallón no solo era un recuerdo, sino la clave de secretos que podían cambiar la historia de todos los involucrados. «Este medallón ha pasado por muchas manos», susurró. «Esconde más de lo que imaginas». Antes de que Ernesto pudiera preguntar más, un sonido lejano rompió la calma. El crujir de ramas bajo pisadas apresuradas que se acercaban hacia la mansión, señal de que alguien más también buscaba ese secreto. ¿Qué misterios encerraba el medallón? ¿Y quién era esa presencia que se acercaba tan silenciosa pero decidida? El sonido de las pisadas se hacía cada vez más nítido, como un eco persistente que atravesaba la oscuridad de la noche. Desde la ventana, Ernesto y Elena observaron la figura que emergía entre los árboles, envuelta en un abrigo oscuro que absorbía toda luz. Su presencia parecía deslizarse con la sigilosidad de un suspiro, pero sus intenciones eran claras. Buscaba el mismo medallón. Elena apretó el medallón contra su pecho, mientras un escalofrío recorría su espalda. «Ese hombre no es un extraño», susurró con voz temblorosa. «Es alguien que viene del pasado, alguien que quiere recuperar lo que perdió hace años». Ernesto, con el corazón en la garganta, sabía que ese encuentro no sería casual. Las viejas heridas, las traiciones enterradas, y los secretos guardados en silencio comenzaban a salir a la luz con fuerza imparable. Pero justo cuando la sombra se acercaba a la puerta, un extraño crujido resonó en el sótano, como si algo o alguien estuviera despertando después de mucho tiempo. ¿Qué esperaba en las profundidades de la mansión? ¿Y cómo influiría ese misterio oculto en la inminente confrontación? Un crujido seco rompió el silencio, y Ernesto no pudo ignorar el llamado que provenía del sótano. Con pasos cautelosos, bajó por las escaleras polvorientas, la luz temblorosa de una linterna apenas atravesando la oscuridad profunda. La humedad y el olor a tiempo detenido envolvían el lugar, donde cada rincón parecía guardar un susurro de historias olvidadas. Allí,
En medio del sótano, descansaba una caja de madera vieja, cubierta de telarañas, con grabados que parecían narrar un antiguo juramento. Ernesto la levantó, sintiendo el peso no solo del objeto, sino de aquello que contenía, como si cada fibra albergara un secreto capaz de cambiarlo todo. De repente, un susurro apenas audible emergió de las paredes, una voz antigua que parecía advertir sobre aquello que debía permanecer oculto. Mientras sus dedos rozaban la caja, la puerta del sótano se cerró de golpe arriba, dejando claro que la mansión no solo guardaba secretos en su interior, sino que estaba viva de misterios dispuestos a ser desvelados. ¿Qué revelaría esa caja? ¿Y quién más estaba al acecho, vigilando cada movimiento en la casa? Con la caja antigua en sus manos, Ernesto respiró hondo y la abrió con cuidado, como quien desvela un relicario prohibido. Dentro, descansaba un viejo diario, sus páginas amarillentas marcadas por el tiempo y la tinta que parecía susurrar secretos olvidados. Cada letra escrita tenía un peso casi palpable, como si quien lo hubiera escrito hubiera dejado un pedazo de su alma en cada palabra. Al abrir el diario, encontró relatos de traiciones, pactos ocultos y nombres que resonaban en la mansión como ecos de un pasado que no quería quedarse enterrado. Pero había una página que llamó su atención, un mensaje cifrado, una advertencia en clave que advertía sobre alguien cercano, alguien con intenciones ocultas. Mientras Ernesto intentaba descifrar las palabras, un frío inesperado invadió la habitación, como si la misma casa protestara por aquel descubrimiento. Afuera, la tormenta comenzaba a rugir con furia, y el viento parecía murmurar nombres que jamás deberían ser pronunciados. ¿Quién había escrito aquel diario? ¿Y qué peligro latía en esas páginas? Mientras Ernesto luchaba por entender el mensaje cifrado del diario, afuera la tormenta desataba toda su furia. El viento aullaba como un lobo solitario y la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, creando un ritmo frenético que parecía sincronizarse con los latidos acelerados de su corazón. De repente, en el reflejo de uno de los ventanales, apareció una figura silenciosa, apenas visible entre la cortina de agua y sombras. Era alguien que observaba, alguien que no debía estar allí, y que parecía saber más de lo que estaba dispuesto a mostrar. Un escalofrío recorrió la espalda de Ernesto. La casa, hasta entonces un lugar lleno de secretos en calma, comenzaba a transformarse en un escenario donde cada sombra tenía vida propia, y cada sonido podía ser un aviso o una amenaza. ¿Quién era esa persona que acechaba desde afuera? ¿Acaso estaba ligada a los misterios que escondía el diario? La figura en la ventana desapareció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un silencio denso, cargado de misterio. Ernesto, con el diario aún en mano, no pudo evitar sentir que algo o alguien lo estaba siguiendo, vigilando cada uno de sus movimientos. De repente, un golpe seco resonó en la puerta principal. Con el pulso acelerado, Ernesto se acercó lentamente y abrió para encontrarse con una mujer desconocida, vestida de negro, con ojos que parecían haber visto demasiado. Sin mediar palabra, ella le entregó una carta sellada con un emblema antiguo. El papel contenía una advertencia. Había verdades ocultas en la mansión que pondrían en riesgo no solo a Ernesto, sino a todos aquellos que él amaba. Más aún, dentro de la carta, se mencionaba a un aliado inesperado, alguien en quien podría confiar para descubrir el verdadero alcance del secreto. Pero, ¿quién era esa misteriosa mujer? ¿Y qué papel jugaría en la historia que apenas comenzaba a desplegarse? Ernesto abrió la carta con manos temblorosas, descubriendo no solo la advertencia, sino también una dirección y un nombre: Martina, alguien que había vivido en las sombras de aquella historia mucho más tiempo de lo que imaginaba. Con el corazón en un puño, decidió buscarla, consciente de que podría ser la clave para desentrañar el misterio que le había sido legado. Cuando por fin la encontró, Martina lo recibió con una mezcla de recelo y urgencia, revelando que sabía más de lo que decía y que su ayuda tendría un precio. Entre susurros y miradas cargadas de secretos, comenzaron a trazar un plan para enfrentar las fuerzas ocultas que acechaban en la mansión, pero también sabían que no podían confiar en nadie más. Sin embargo, justo cuando parecía que una alianza podría salvarlo, un ruido extraño desde el sótano rompió la tensión, dejando a ambos con el aliento detenido. ¿Qué se ocultaba en ese sótano oscuro? ¿Sería ese el próximo paso en la revelación o una trampa mortal? La puerta del sótano crujió lentamente, como un suspiro contenido de siglos, mientras Ernesto y Martina bajaban los escalones con cautela. El aire se volvió más denso, cargado de polvo y misterio, y una sombra parecía moverse al acecho entre las paredes húmedas. Entre cajas viejas y trastos olvidados, encontraron un cofre de madera tallada, cerrado con un candado oxidado. Martina, con manos temblorosas,
buscó la llave que había escondido en un lugar insospechado años atrás. Al abrirlo, la luz reveló un conjunto de objetos extraños, cartas antiguas, fotografías descoloridas y un pequeño relicario que parecía tener un significado muy personal. Pero no solo eso, un mapa enrollado, marcado con símbolos crípticos, llamó su atención. ¿Qué misterios escondía ese mapa? ¿Y quién había dejado esas pistas para que ellos las encontraran ahora? Un golpe seco resonó desde arriba, recordándoles que no estaban solos en aquella casa. El eco del golpe seco reverberó en el aire, congelando por un instante el latido de sus corazones. Ernesto y Martina intercambiaron miradas llenas de incertidumbre y miedo, conscientes de que alguien o algo merodeaba en los rincones oscuros de la vieja casa. Al avanzar sigilosos hacia el pasillo, una figura borrosa se deslizó por el extremo de su visión, tan rápida que parecía un suspiro fugaz. La madera crujió bajo sus pies, y una brisa helada atravesó la estancia, como un susurro de advertencia. Martina, con la mano firme pero el alma temblando, apretó el relicario contra su pecho. ¿Sería esa sombra un guardián del secreto o una amenaza que los acechaba? ¿Qué relación tendría con el misterioso mapa que acababan de descubrir? Mientras el reloj marcaba un tic-tac implacable, sus pasos los llevaron hacia una puerta sellada, cubierta de símbolos antiguos que parecían proteger algo mucho más profundo y oscuro. Martina y Ernesto se quedaron paralizados frente a aquella puerta antigua, cubierta de símbolos que parecían bailar bajo la luz tenue de la lámpara. El aire estaba cargado de un silencio pesado, casi tangible, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Un susurro apenas audible se deslizó por la rendija, una voz que parecía venir de otra época, cargada de secretos y advertencias. Martina, con el relicario apretado contra el corazón, sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras Ernesto extendía la mano temblorosa hacia el pomo. Al rozar la madera, un frío intenso se expandió por sus dedos, como si la puerta misma resistiera ser abierta. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados a mano, algunos reconocibles como cruces o estrellas antiguas, otros imposibles de describir, como si pertenecieran a un idioma olvidado antes de que existieran los hombres. Y entonces, al fondo del pasadizo, apareció un arco de piedra cubierto de raíces, y tras él, una habitación circular donde algo se movía, no con vida, sino con intención. Martina no sabía si debía seguir. Pero el cuaderno, que ahora parecía latir entre sus manos, se abrió solo por una ráfaga invisible, y una nueva frase apareció en tinta fresca: si entras, no entres sola. Pero ya era tarde. Estaba dentro. Martina apenas podía respirar. La sala circular parecía aún más silenciosa que el pasadizo, como si los sonidos se quedaran atrapados en las paredes de piedra. En el centro, de espaldas, una figura alta, delgada, envuelta en una túnica oscura, observaba un mural grabado en la roca. No se movía. No respiraba. Solo estaba. Ella dio un paso. El eco fue casi un grito. Entonces, sin girarse, la figura habló con voz seca, quebrada por el tiempo, pero clara como el cristal: llegaste más tarde de lo que esperaba, Martina. El corazón le golpeó el pecho. Nadie allí conocía su nombre. Nadie debería. Su mente se arremolinó con preguntas que no podía formular. La figura alzó una mano y señaló el mural frente a él. Era una escena tallada con precisión sobrenatural. Una niña junto a una mujer anciana, ambas de espaldas, frente a un río. A un lado, un reloj roto. Al otro, un símbolo tallado en forma de espiral invertida, el mismo símbolo del medallón. Martina sintió que algo dentro de ella se despertaba, algo enterrado, ancestral. El aire cambió. La figura comenzó a volverse lentamente, pero antes de que su rostro pudiera revelarse, una sombra cruzó la sala como un relámpago. Un golpe de viento apagó la tenue luz azulada. Y en ese instante, la figura desapareció, como si nunca hubiese estado allí. Pero no estaba sola. Desde la oscuridad, una segunda voz, más joven, más urgente, susurró: no confíes en lo que viste. No aquí. No ahora. Mira el suelo. Martina bajó la mirada. Bajo sus pies, una serie de círculos grabados comenzaron a brillar. Formaban un patrón, un mapa. Un mapa que parecía conducir al corazón mismo de un secreto aún más profundo. Y al alzar la vista, allí estaba, una puerta sin cerradura, marcada por fuego. La puerta ardía sin consumir nada, como si las llamas fueran un velo entre lo conocido y lo prohibido. Martina respiró hondo. Sabía que no había vuelta atrás.
Al cruzar el umbral, el aire cambió. Estaba más frío, más denso, como si los ecos de 1000 secretos reprimidos vivieran allí. La sala era circular, otra vez, pero esta vez no había figuras, ni símbolos dispersos. Solo una gigantesca pared cubierta de inscripciones talladas con precisión antigua. Nombres. Cientos. Miles. Ninguno repetido. Cada uno parecía temblar apenas era mirado. Como si el simple acto de leerlos los despertara. Avanzó despacio, guiada por la intuición, hasta que un nombre brilló tenuemente entre los demás. No lo conocía, o al menos, eso pensaba. Pero al leerlo, una oleada de memorias desconocidas la envolvió. Una cuna. Una promesa. Un susurro hecho al borde del sueño. Tu nombre verdadero te protegerá, si no lo olvidas. Martina estiró la mano. No tocó la piedra, solo el vacío. Y sin embargo, una puerta invisible se abrió dentro de su mente. De pronto, todo cobraba sentido. ¿Por qué había sido rechazada? Porque llevaba el medallón, porque la figura conocía su nombre. Ella no era simplemente parte de una historia. Era la heredera de una memoria silenciada por generaciones. Los nombres que no deben pronunciarse no eran malditos. Eran sagrados. Portadores de verdad. Y la suya acababa de comenzar. Al salir de la sala, la luz de la luna era distinta. Más clara. Más limpia. Y en ese instante, Martina comprendió que los secretos más poderosos no están en lo que se oculta, sino en lo que hemos olvidado recordar. ¿Te dejó sin aliento esta historia? Entonces suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación. Dale like, comenta lo que más te sorprendió y comparte con alguien que necesite un poco de misterio en su vida. Lo que viene es aún más sorprendente.